Les pido que sean inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo. Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Me atrevo a decir que incluso quieren una España sin españoles. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez, se practica. Y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señora presidenta. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría, el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez, se practica. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican. Señor Sánchez, hoy aquí falta la mitad de su gobierno. Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción. Es su cinismo, porque están perjudicando a la imagen de España y por lo tanto a los españoles. No tienen presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más. Su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. 1 de cada 3 mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. 1 de cada 3 mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio. Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el Pacto de Estado contra la violencia de género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Señor Sánchez, ¿cuál es el balance de su acción de gobierno? Ruina y colapso de los servicios públicos, porque mientras ustedes y su entorno se reparten el dinero, los jóvenes españoles no pueden ni siquiera alquilar las casas que construyeron sus abuelos. Los hospitales están colapsados como consecuencia de la atención masiva a miles y miles de inmigrantes ilegales que ustedes han traído. Así que pretenden una economía sin pymes y sin industria, y me atrevo a decir que incluso quieren una España sin españoles. Y eso me lleva al punto 3, inmigración masiva e inseguridad a la que ustedes han condenado a los españoles. Yo creo, señor Abascal, que a usted se le hacen muy largas estas preguntas. Bueno, son más monólogos, ¿no? Usted no dialoga, a usted no le gusta esto de escuchar una opinión diferente a la suya, ¿no? Bien lo saben sus excompañeros a los cuales usted ha expulsado y que le están denunciando precisamente por supuestos delitos, como también el Tribunal de Cuentas. Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas ha multado a una organización, a Vox. Sí, aclaren ustedes las donaciones a la fundación de la cual usted es
presidente vitalicio, señora Abascal. En todo caso, nosotros tenemos una opinión bien distinta de lo que ha pasado este año. Creemos que este año hemos acabado mejor de lo que lo empezamos. Acabamos con un crecimiento económico del 2,9%. Somos el primer país en Europa en creación de empleo. Somos el tercer país en Europa de las grandes economías que más ha aumentado el poder adquisitivo. Somos el tercer país de Europa donde más se ha reducido la desigualdad. ¿Y sabe por qué? Porque este gobierno lo que está haciendo es fortalecer el estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas las políticas que, por cierto, están en manos de las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, señoría, es que aquellos gobiernos del Partido Popular, apoyados por la ultraderecha en las asambleas regionales, lo que hacen es cercenar ese estado del bienestar, recortar la sanidad pública. ¿Para qué? Como dijo el gerente del hospital de Torrejón privatizado, porque el negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública. Y eso se hace gracias también a sus votos en los parlamentos autonómicos. Señoría, usted solamente dice bulos, solamente desinforma, pero yo voy a decir dos cosas en relación con la transición ecológica y también con la migración. En relación con la transición ecológica, gracias al impulso que hemos dado a la energía renovable, que ahora mismo representa, para que usted se haga una idea, un 60% del total de la electricidad, hemos sido capaces de reducir en estos últimos 7 años en un 50% el precio de la electricidad. Hoy en España el precio de la electricidad es un 20% de media más barato que la media europea. Y sobre la migración, señoría, más de un 95% de la migración que ha venido a nuestro país viene por cauces regulares. Y le digo una cosa, sí, hemos recibido 2 millones de trabajadores migrantes durante estos últimos años, pero al mismo tiempo hemos reducido en un 40% la tasa de desempleo en nuestro país. Lo que ustedes ofrecen a los españoles, con ese discurso antimigración, es pobreza y al final estar todos encerrados sin ningún tipo de capacidad para poder financiar nuestro estado del bienestar y un crecimiento económico sano y fuerte. Y eso es justo lo que nosotros no defendemos. He escuchado con atención sus difamaciones, como hago siempre, que repite, no está el señor Puente para decir que es usted el puto amo. Y yo añado, ¿de qué? De la mentira. Da igual lo que usted diga. Usted puede decir misa negra, pero lo cierto, señor Sánchez, ¿sabe qué es? Que el Palacio de la Moncloa no es el lugar en el que usted vive. Es el lugar en el que usted se esconde, su guarida. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo? Muchas gracias, señora presidenta. Tal y como lo declama, probablemente usted ya sepa la respuesta. Hay muchas cosas que me preocupan y que me ocupan. Por ejemplo, la vivienda. Por ejemplo, la privatización de la sanidad pública. Por ejemplo, también la estrategia de seguridad nacional proclamada por el presidente Trump, que encuentra el silencio, el vacío absoluto por parte de su vasallo aquí en España, el señor Abascal, o también de la derecha española. Buena respuesta, señor presidente. Yo le propongo un poco seguir en esta senda, hacer una tregua, 2 minutos de realidad, más allá de Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar, que les debe de preocupar. Lo que le preocupa a la gente, sobre todo en las fiestas que vienen, es que no le da. A la gente no le da. A la gente no le llega. ¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da, si la gente no le llega? ¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres? Imaginen una familia de 3 que quiera hoy comer 3 filetes de ternera y cenar 3 filetes de salmón. ¿Sabe por cuánto le sale el día? En el súper, 30-35 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día? La carne, los últimos 3 años, ha subido un 50%. La leche un 60%. Los huevos un 70%. Repito, ¿de qué sirven los rankings? La gente no come rankings. Yo lo que le sugiero, lo que le propongo, casi lo que le exijo, es que saque a la comida del mercado especulativo. Igual que la vivienda. Quien se quiera hacer rico, que no lo haga, ni con casas ni con comida. Que tope precios, y, ¿por qué no?, distribuidoras públicas de alimentación. Porque su solución, cada vez que suben los precios, porque a usted no le va a echar ni la corrupción, ni estos, bueno, eso es igual sí, algún día, pero a usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida. Y su solución
siempre es bajar el IVA, parecida a la solución del Partido Popular. ¿Sabe de qué sirve bajar un 4% el IVA? Que los oligopolios de alimentación suban un 4% los precios. Así que no les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra y, por favor, silencio de los demás diputados. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rufián. Varias consideraciones a su reflexión. La primera de ellas es que este Gobierno es, como he dicho antes, la primera economía, o el país es la primera economía en Europa que más creación de empleo ha tenido durante estos últimos años. Somos el tercer país europeo donde más ha subido el poder adquisitivo y somos el tercer país europeo donde más se ha reducido la desigualdad. ¿Eso significa que este sea un mensaje autocomplaciente? En absoluto. Que no quede trabajo por hacer, sin duda alguna. Le voy a dar un dato, y usted lo sabe bien porque efectivamente proviene de una comunidad autónoma como Cataluña. Este Gobierno durante estos últimos 7 años ha dado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que la anterior administración del señor Rajoy. 300.000 millones de euros. ¿Para qué? Bueno, pues para financiar y robustecer la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas las políticas vinculadas con los servicios sociales. Junto con ello, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el salario mínimo interprofesional un 61% y lo vamos a volver a subir para cumplir con esa obligación de la Carta Social Europea del 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional. Hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC y también por ley, pero somos muy conscientes de que no es suficiente. Y no es suficiente porque en aquellas administraciones gobernadas por la derecha con el apoyo de la ultraderecha lo que están haciendo es transferir esos recursos que estamos dando para financiar el estado del bienestar a las élites de esos territorios. La Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura, Castilla y León, Andalucía, por poner los ejemplos más palmarios. Y esta es la cuestión, señoría, que lo que tenemos que hacer es denunciar los recortes, la privatización, el aumento de las listas de espera y la derivación a la sanidad privada que están haciendo aquellos que luego en la agenda tienen puesto a la pareja de la señora Ayuso, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, como Alberto Quirón. Esta es la cuestión. Nosotros podremos transferir recursos económicos como estamos haciendo, podremos aumentar el salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. El problema lo tenemos de fondo en aquellos gobiernos en que por muchos recursos económicos que den, no se creen este modelo de bienestar que es la sanidad pública, la educación pública, el Sistema Nacional de Dependencia. ¿Usted cree que esta imagen del Gobierno es positiva para España? Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Coincido con usted, señora Muñoz, que esos comportamientos que usted ha narrado son repugnantes. Coincido con usted. Pero ¿sabe lo que sucede? Que las mujeres no esperan nada de PP Vox, porque saben perfectamente que cuando Vox les pide a ustedes recortes en derechos de las mujeres, ustedes, el Partido Popular, acceden solícitos a recortar los derechos de las mujeres para conseguir cualquier gobierno autonómico o municipal. ¿Y sabe lo que pasa por el contrario? Que las mujeres sí esperan mucho del Partido Socialista. Esperan seguir que el Partido Socialista siga ampliando sus derechos, que garantice su seguridad y nos lo exigen. Y cuando no estamos a la altura, se decepcionan y hacen bien en decepcionarse. Y nos lo siguen exigiendo, cosa que no lo hacen a PP Vox. ¿Por qué? Porque a ustedes nada le exigen, porque nada esperan. Gracias. Los tres fueron nombrados por Sánchez. Los tres eran de su círculo de confianza. No eran tres casualidades, no eran tres anécdotas, eran los hombres del presidente. Ellos tres le llevaron a Moncloa, ellos tres le llevaron a la Secretaría General del Partido Socialista. Ábalos, Cerdán, Salazar. Corrupción, prostitución y acoso sexual. 7 años del PSOE en una foto, señor ministro. 7 años del PSOE. Esto es lo que ustedes están sosteniendo. Ya sabemos que los socios entre corrupción y prostitución prefieren mantener a este gobierno. Ahora que sabemos que también hay casos de acoso sexual, ¿también prefieren a este gobierno antes que gobierne Feijóo? Señor Bolaños, todos tienen un modus operandi en todos los casos de esta naturaleza. Lo tapan, no lo cuentan, insultan a quienes lo denunciamos, como usted acaba de hacer.
Hay gente que se sorprende que esto haya acabado siendo el Partido Socialista. A mí no me sorprende nada. Entre otras cosas porque Sánchez es una persona que ha vivido de la prostitución con normalidad. ¿A quién le va a sorprender que haya elegido a 3 personajes de esta naturaleza para gobernar el PSOE y para gobernar España? Muchas gracias, señora Muñoz. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Me dice usted que la insulto. En concreto, le pediría que me concretaran que le he insultado yo en mi intervención inicial. ¿Ha tenido usted una intervención como la que ha proferido el señor Feijóo ante el presidente del Gobierno que simplemente avergonzaría al señor Feijóo del año 2022? Todos nos vemos sometidos, por supuesto, todos los grandes partidos tenemos problemas que, créame, nos duelen y nos avergüenzan y nos repugnan. Créame, la diferencia está en cómo reaccionar. Nosotros no hemos tapado delitos con una policía patriótica para cometer más delitos. Nosotros no hemos animado a ningún corrupto diciéndole que sea fuerte. Nosotros no hemos destrozado ningún disco duro, pobre disco duro aquel que contenía la contabilidad B del Partido Popular. Y, señora Muñoz, nosotros, cuando ha habido una persona que está acusada de agresión sexual, como pasó con el consejero gallego, no se le ha despedido entre aplausos, como sí hicieron sus compañeros del Partido Popular de Galicia. Y fíjese, señora Muñoz, a diferencia de lo que usted dice de mí y del Gobierno en su conjunto, calumniándonos a todos por los comportamientos de unos muy poquitos, yo le digo, estoy convencido, señora Muñoz, que usted se avergüenza de que sus compañeros gallegos despidieran aplaudiendo a un presunto agresor sexual. Y estoy seguro que usted se avergüenza de que se machacara con un martillo un disco duro que contenía la contabilidad del Partido Popular. Estoy convencida que usted se avergüenza. Por tanto, aplíquenoslo también a los demás. Gracias. De la política exterior española. Y me refiero a imágenes como esta. Usted la recordará, bochorna a cualquiera que no sea socialista. Es un informe de la UCO. En él aparece en Marruecos el embajador de España y los 3 colaboradores más cercanos de Sánchez que ya están en la cárcel, Ábalos, Koldo y Cerdán. Y les acompaña, completa la comitiva, una prostituta, señor Álvarez, una prostituta en un viaje oficial del Gobierno de España. ¿Tiene usted alguna explicación? ¿Tiene alguna explicación para los vínculos de Zapatero con la narcodictadura venezolana o con China? ¿Puede usted garantizar que no se va a emitir una orden de detención internacional contra el señor Zapatero? Muy bien. Qué obsesión con el expresidente Zapatero, señorías. ¿Cómo se ve que nunca consiguieron ganarle en las urnas? No lo han superado todavía. Pero Europa está siendo atacada. Los valores de Europa están siendo atacados en estos momentos. La libertad, la tolerancia, la diversidad. ¿Sabe por quién? Por los señores de Vox y sus aliados en el mundo. Eso sí es grave. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Qué tiene usted que decir sobre el ataque que hay en estos momentos para desmontar a Europa? Eso sí interesa en el mundo, en Europa, y sobre todo interesa a los españoles. Estamos apañados, señor Álvarez. Pero verá, cada semana podemos leer editoriales, informes y portadas en medios internacionales que ya no hablan de las virtudes de España, sino de las vergüenzas de su gobierno. De su gobierno, señor Álvarez, y de su partido, y de dirigentes acusados por prevaricación, malversación, financiación ilegal, blanqueo de capitales y organización criminal, señor Álvarez. Pero sin duda, de lo más grave de todo es el trato a las mujeres. Cada día amanecemos con un nuevo caso de misoginia, de acoso y de abusos sexuales en el Partido Socialista. No son casos aislados, es el señor Sánchez aprovechándose de la explotación sexual femenina en los prostíbulos familiares. Son Ábalos, Koldo y Cerdán tratando a las mujeres como si fueran carne. Son las juergas del Tito Berni con la mitad de su grupo parlamentario. Es Salazar en la Moncloa, es el alcalde de Torremolinos, es el presidente de la Diputación de Lugo y todo el Partido Socialista en Galicia. No son casos aislados, señor Álvarez. Es un patrón moral de una organización donde los dirigentes se tapan unos a otros y donde las mujeres victimizan a aquellas mujeres valientes que se atreven a denunciar. Han convertido al PSOE en un verdadero estercolero, señor Álvarez. Han convertido al PSOE en el lugar más peligroso para ser mujer, en la cámara de los horrores del machismo más rancio. Muy bien. Muchas gracias, señor de Olano. Vuelvo a recordar que hay que moderar el lenguaje en esta Cámara. Señor de Olano. Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y, por favor, silencio a todo el mundo.
Señorías, por Silencio. mucho que les pese y ustedes no quieran hablar de ello, nunca en democracia ha tenido España el peso exterior que tiene en estos momentos. ¿Sabe desde cuándo no se celebraba en España una cumbre como la de financiación al desarrollo en Sevilla? Nunca se había celebrado. ¿Sabe desde cuándo no se celebraba una reunión como Madrid Plus con 20 ministros en torno al reconocimiento de Palestina? Nunca se había celebrado. Una cumbre de la OTAN hacía 25 años. Una cumbre iberoamericana, como se va a celebrar el 4 y 5 de noviembre del año que viene en Madrid, hace 14 años. Y eso es gracias al liderazgo en política exterior de este gobierno. Nunca España había encadenado 2 vicepresidencias consecutivas de la Comisión, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea, un secretario general adjunto de las Naciones Unidas, el enviado personal del secretario general de la OTAN para el flanco sur, y no sigo porque no tengo tiempo. Y eso, a pesar de que ustedes... Señor ministro, se le ha terminado. Gracias, presidenta. Señor Bolaños, ya lo vaticinó usted. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y ahí lo tiene, 200 páginas de una sentencia del Tribunal Supremo que es demoledora. Contra su fiscal general del Estado, condenado, inhabilitado, fulminado. Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. ¡Qué vergüenza! Usted dijo respetar aquí, en la última sesión de control, las decisiones judiciales, y ayer veíamos al presidente de su gobierno, a su presidente, criticarlo. ¿Qué le parece? Mire, lo dije aquí, lo vuelvo a repetir hoy. Por supuesto que respetamos el fallo y la sentencia del Tribunal Supremo. Tanto la acatamos que ya hemos nombrado una nueva fiscal general del Estado, sin que se conociera siquiera la sentencia. Y también le digo que, con ese respeto absoluto que tengo al Tribunal Supremo, le digo que discrepo del fallo, discrepo de la sentencia, y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia. Y también le digo que hay algo en la sentencia que se dice con lo que estoy totalmente de acuerdo. Que el abogado de la pareja de la señora Ayuso reconoció que había cometido 2 delitos fiscales, que el jefe de gabinete de la señora Ayuso mintió abiertamente, que el fiscal general del Estado sacó una nota en la que contaba la verdad y desmentía un bulo, y que Álvaro García Ortiz tiene una trayectoria jurídica brillante y dedicación al servicio público. Esas 4 cosas dice la sentencia y yo las comparto. Gracias. El fiscal general del Estado era tan brillante, tan brillante, tan brillante, que el Tribunal Supremo ha decidido inhabilitarlo por delincuente. Señor Bolaños, mire, váyase a tomarle el pelo a otra gente. Mire, García Ortiz, y leo textualmente, quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación. Eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. Y lo hizo para atacar a una rival política y favorecer a Pedro Sánchez, al dictado del gobierno del que usted forma parte, destruyendo su teléfono móvil y borrando su correo electrónico para evitar la acción de la justicia. Ese es su patrocinado. Mire, usted es tan brillante como secretario federal de Ética como ministro de Justicia. Usted no veía nada, usted no se enteraba de nada. No sabía los negocios de Begoña en Moncloa, no conocía qué hacía el hermano de Pedro Sánchez escondido en el Palacio, no sabía lo que hacía Ábalos, no sabía lo que hacía Santos Cerdán y no sabía lo que hacía Santos Cerdán. Mire usted, el señor Salazar, usted pertenece a un gobierno que afortunadamente está acabado, está finiquitado. Señora presidenta, hace usted como siempre, coge los casos de unas personas muy concretas, los generaliza y nos calumnia a todas. ¿Por qué no dejamos que la justicia haga su trabajo? Y por cierto, hablando de hacer su trabajo, la semana que viene, el 17 de diciembre, cumple el mandato de 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Estamos obligados por la Constitución, ustedes, el Partido Popular y nosotros, Partido Socialista, a llegar a un acuerdo y tener una mayoría reforzada para renovar esos 4 magistrados del Tribunal Constitucional en el Senado. Señor Tellado, me dirijo a usted como secretario general del Partido Popular. Día y hora para vernos, usted o quien designe el PP, esta semana o la siguiente, para trabajar y renovar los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que la Constitución nos obliga. ¿O es que van a estar ustedes 5 años y medio incumpliendo la Constitución? ¿No, verdad? No, ¿verdad? No es el Partido Popular de incumplir la Constitución 5 años y medio, es de cumplirla a rajatabla y en plazo. Gracias. La verdad es que, señor Bolaños, viéndole a usted, al señor Álvarez y a la señora Díaz, solo
puedo decirles que son ustedes el vivo retrato ya de los últimos de Filipinas. Así se ha quedado la bancada azul sin presidente. Mire, recientemente acudió usted al Congreso de la Asociación Mayoritaria de Jueces y allí dijo: vengo para ser escuchado. Es lo que proclamó. Y rápidamente alardeó de la independencia de la Fiscalía. Evidentemente, los jueces le escucharon, también se rieron, pero se reían por no llorar, porque verle a usted aplaudir la independencia del fiscal general es exactamente lo mismo que escuchar a Ábalos decir que es feminista porque es socialista. Clavadito, señor Bolaños. Pero díganos, ¿qué entiende usted exactamente por ejercicio democrático? Lo de los últimos de Filipinas es un chiste viejo. Igual hay que ir renovando el repertorio. Díganselo a los creadores de argumentarios de Génova 13. Mire, le voy a leer, señora Gamarra, unas declaraciones públicas a ver qué le parecen a usted. Que los jueces no deben dar lugar a pábulos o escándalos y que las pasarelas al estrellato no pasan por los tribunales. Segunda declaración pública. Que la doctrina del Tribunal Supremo lesiona muy gravemente las competencias que la Constitución y la ley atribuyen al Gobierno. ¿Sabe de quién son estas declaraciones públicas? Del señor Aznar y del señor Acebes cuando era ministro de Justicia. Por tanto, yo creo que, por supuesto, que desde la libertad de expresión se puede discrepar de las sentencias del Tribunal Supremo y de las resoluciones, como hicieron ustedes, porque me imagino que usted estará de acuerdo con estas cuestiones que planteaban el señor Aznar y el señor Acebes, ¿o no? O en aquel momento no se puede discrepar, o como hace el Partido Popular solo se puede discrepar si los funcionarios, inspectores de Hacienda persiguen al Partido Popular, si los fiscales persiguen al Partido Popular, si los jueces resuelven cuestiones en contra de los intereses del Partido Popular. Mire, la libertad de expresión es un derecho sagrado, hay que hacerlo siempre con respeto. Y ya que he mencionado al señor Aznar, pues mire, me inspiro en su filosofía y le digo que quien pueda respetar, que respete, y hágalo por favor el Partido Popular con los miles, cientos de miles de militantes socialistas honrados y honestos que trabajan cada día para que España sea mejor y llevan haciéndolo más de 146 años. Muchas gracias.